Sí, ya son las 8:09. Bueno, entonces, buenas noches. Continuando con las charlas de óptica, el día de hoy el tema que toca tocar es óptica fisiológica, que incluye ojo esquemático y reducido, a cargo de la doctora Lorena Torres, que es nuestra residente de primer año de Lino. Ella ha sido asesorada por el doctor Felipe Torres también. Entonces, Lorena, puedes comenzar. Buenas noches, soy Lorena Torres y el día de hoy vamos a hablar sobre óptica fisiológica, ojo esquemático y ojo reducido. Bueno, los objetivos de la charla de hoy van a ser conocer la definición de óptica fisiológica, recordar la historia de la óptica fisiológica. El tercer objetivo será reconocer la estructura óptica y ver cómo se dará la formación de imágenes por el sistema óptico del ojo humano. Describir los elementos del ojo esquemático paraxial y por último conocer el ojo esquemático reducido. Entonces, primero, para empezar a hablar, debemos saber qué es la óptica fisiológica. La óptica fisiológica va a ser una rama de la óptica en el cual, gracias a las herramientas de la óptica geométrica y la óptica física, vamos a poder estudiar las características físicas, biológicas y ambientales del ojo y ver cómo estas nos pueden ayudar a dar un adecuado tratamiento para los defectos visuales que podemos ver en nuestros pacientes. Bueno, para hablar un poquito sobre la óptica fisiológica, empezaremos a hablar de los griegos 500 años antes de Cristo. Los griegos creían que existían 4 elementos, que eran el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y en base a esto ellos dijeron, entonces el ojo también debe tener, por tanto, 4 capas. Sin embargo, ellos no sabían exactamente en cuál parte de estas capas es que se formaba la imagen. No sabían si la imagen se formaba o en el cristalino o en la retina, o es que la imagen se formara fuera del ojo. Luego, para 400 años antes de Cristo, Demócritus dijo que el ojo tenía una especie de tubería que conectaba el cerebro con el ojo y que esta tenía 2 capas. Para el año 1000 después de Cristo, Al-Hazen, que era un estudioso árabe, dijo que la visión se producía a partir de la luz que entraba al ojo. Unos años después, Vesalio mencionó que el nervio óptico iba a ser una estructura que nutría el vitrio, el vitrio iba a nutrir al cristalino y la imagen se iba a producir en el cristalino. Unos años después, Scheiner pudo hacer una disección del ojo y extrajo la esclera y vio que era que en la retina donde se formaba la imagen final, ¿no? Años más tarde, Descartes descubrió, bueno, hizo un montón de estudios sobre el cristalino, en donde definió que este tenía un gran poder dióptrico y además que tenía una gran función en la acomodación y que, bueno, él dijo en sus ensayos que los lentes podían servir para corregir defectos refractivos como podían ser la miopía o la presbicia. Años más tarde, para el siglo XVII, Johann Kepler explicó cómo es que en la retina se iba a proyectar una imagen invertida y además desarrolló el primer optómetro, que sirvió luego para, bueno, que sirvió para poder medir los errores de refracción y, y además vio que esto podía servir también para corregirlos. Para el siglo XIX, Listing desarrolló un modelo de ojo esquemático. Sin embargo, unos años después, gracias a las medidas de Helmholtz, quien inventó el oftalmoscopio, se pudo desarrollar un ojo esquemático mucho más completo. Y para 1911, Alvar Gullstrand ganó el Premio Nobel en Medicina al presentar un modelo de ojo esquemático en donde mencionaba unas medidas del ojo mucho más reales, gracias a que él desarrolló un aparato llamado el fotoqueratoscopio, con el que logró medir estructuras como la córnea. Bueno, ¿es el ojo humano parecido a una cámara? Bueno, sabemos que el ojo, desde la parte más externa, está compuesta por el iris, la esclera,
Va a tener el diafragma, que va a ser el iris, la esclerótica, el cuerpo vítreo y la retina, que es donde se formará la imagen. Y podemos compararlo con una cámara de la misma manera, ¿no? Siendo el diafragma, compararlo con el iris, la cámara oscura vendría a ser la coroides, el sistema de enfoque sería el cristalino, y donde se produce la imagen que nosotros sería la retina, en ella sería el sensor, o bueno, en las antiguas cámaras vendría a ser lo que sería el rollo fotográfico. Bueno, ahora para hablar sobre la estructura óptica y formación de imagen, debemos recordar que el ojo va a ser un sistema óptico positivo en donde se van a formar una imagen invertida en la retina. La luz va a venir del ojo y no, la luz va a entrar al ojo y va a atravesar la córnea, que va a ser una estructura transparente y que va a tener dos superficies. La luz se va a refractar en la superficie anterior y debido a que la parte anterior tiene una curvatura muy acentuada y debido a que existe una gran diferencia entre el índice de refracción del aire, que es 1, y el índice de refracción de la córnea, que es 1,376, ocurrirá una gran refracción. La refracción en la cara posterior de la córnea va a ser muy poco significativa debido a que el índice de refracción de la córnea es prácticamente igual al del humor acuoso. Luego la luz continuará y se va a refractar tanto en la cara anterior como en la cara posterior del cristalino. Y bueno, se ha visto que en este caso el índice de refracción del cristalino va a ser 1,4 y es significativamente más alto con respecto al humor acuoso y el humor vítreo. Pero la diferencia en las interfaces no van a ser tan marcadas como las que existe entre la córnea y el aire, por tanto la potencia de refracción del cristalino no va a ser tan alto como el de la córnea. Y bueno, a partir de esto se va a deducir que la mayor parte de la refracción se va a dar en la córnea, cuyo poder puede llegar a 40-45 dioptrías, mientras que el cristalino va a ser solo de 20. Bueno, algo importante también que debemos mencionar es que el poder del cristalino va a cambiar gracias a la acomodación. Algo que debemos recordar para poder hablar del ojo esquemático son los puntos cardinales, y estos van a variar de acuerdo a la estructura y al poder de acomodación. Bueno, los puntos focales van a ser el lugar donde se va a refractar la luz, en donde van a converger los rayos, y van a ser descritos como el punto focal de la imagen como la del objeto. Los puntos principales van a ser los puntos conjugados eh, que, cuya imagen va a ser igual a la magnificación lateral, que va a ser igual a 1. Y bueno, esto va a significar que si nosotros situamos un objeto en uno de estos puntos, se formará una imagen igual a la derecha, o sea, van a ser iguales. Y por último, los puntos nodales, bueno, van a ser puntos conjugados en el eje óptico, que bueno, para los cuales el aumento angular será la unidad positiva y tendrá además la propiedad de que todo rayo que vaya por un punto nodal va a formar un ángulo, ¿no? Y que va a ser el mismo al momento del salir. Bueno, hay que recordar que el ojo, como un sistema óptico, va a ser un conjunto de lentes y en ellos vamos a aplicar cómo es que se forman las imágenes como el sistema de las lentes gruesas. Otro dato importante que debemos recordar va a ser la potencia equivalente, que va a ser la capacidad del sistema óptico para inclinar o desviar los rayos de luz. Esto significa que a mayor potencia habrá una mayor habilidad de desviar los rayos. La fórmula nos dice que el índice de refracción del vitrio entre la distancia focal del punto principal al punto focal va a ser igual a la dioptría o al poder. Por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que la potencia promedio del ojo adulto va a ser aproximadamente de 60.
Y usando esta potencia y el índice de refracción, vamos a tomar en cuenta que el índice de refracción de la cámara vítrea va a ser 1,336, y por tanto, si nosotros reemplazamos en la fórmula que habíamos mencionado antes de la potencia equivalente, donde el índice de refracción del vítreo es 1,336 y el poder del ojo es 60, obtendremos que la distancia focal eh, del punto principal de la imagen y el punto focal de la imagen va a ser más 22,27 milímetros, mientras que la distancia focal del objeto será menos 16,67. Ahora veremos cómo es que el ojo va a estar compuesto por sus diferentes elementos. Empezaremos hablando de la córnea. Como sabemos, la córnea va a ser la estructura con mayor curvatura del globo ocular y va a tener una forma de menisco, ¿no? Esta va a tener 5 capas, siendo el estroma la capa más gruesa. Y bueno, la superficie anterior va a ser la que va a tener mayor poder corneal. Además, la película lagrimal va a cubrir el epitelio corneal y va a asegurar de que se uniformice un poco la superficie corneal. Sin embargo, esta va a ser tan delgada que no va a afectar la forma de, no va a afectar de una forma apreciable la potencia de la córnea. El radio anterior de la córnea va a ser 7,7 milímetros y el radio posterior va a ser de 6,8 milímetros. Además, el espesor central va a ser de 0,5 milímetros y puede llegar hasta 6 milímetros. Un dato importante que debemos tener en cuenta es que el diámetro vertical será menor al diámetro horizontal. Además que, bueno, la zona central será el centro óptico debido a que a partir de él podrán dirigir los rayos hacia la retina y se podrán formar las imágenes. Ahora hablaremos del poder corneal utilizando la ecuación de la potencia para las superficies, en donde haremos una resta de los índices de refracción entre el radio. Entonces empezaremos reemplazando las variables con los elementos de la superficie anterior, en donde n' será el índice de refracción del humor acuoso menos la n, que será el valor de refracción del aire, entre el radio de la superficie anterior, que será 7,7, lo que nos dará una potencia de 48,83 dioptrías. Y bueno, ahora si reemplazamos en la superficie posterior el índice de refracción de la córnea menos el índice de refracción del humor acuoso entre el radio de la superficie posterior, nos dará menos 5,88 dioptrías. Y al sumar estos dos valores nos dará que el poder de la córnea será 42,92 dioptrías. Un dato importante es que las posiciones de los puntos principales de la córnea van a depender de los radios de curvatura, tanto de la superficie anterior como de la superficie posterior, así como también va a depender del espesor corneal y de los índices refractivos. Bueno, la cámara anterior va a estar delimitada por detrás de la córnea y por delante del iris y va a contener al humor acuoso, que va a ser una sustancia bastante homogénea. La profundidad de la cámara anterior va a ser de aproximadamente 3 y puede llegar hasta 4,5 milímetros, pero en promedio es de 3,6 milímetros. Y un dato importante es que en caso ningún elemento del sistema óptico variara, pero solo disminuyera la profundidad de la cámara anterior en 1 milímetro, la potencia total del ojo aumentaría en 1,4 dioptrías. Bueno, ahora hablaremos sobre el iris y la pupila. Bueno, como sabemos, la función del iris va a ser regular el ingreso de la luz. Su tamaño va a variar de 2 a 8 milímetros y la pupila va a reaccionar con respecto a los cambios en la luz. Por ejemplo, si ponemos directamente una linterna en uno de los ojos, obviamente habrá efectos. También, por tanto, el otro ojo también reaccionará y también actuará cuando haya fijación. El tamaño pupilar va a ser inversamente proporcional a la edad y esto también va a depender de las condiciones ambientales, como por ejemplo si es que hay o no luz.
A los 10 años, en condiciones con luz, la pupila tendrá un diámetro de 4.8 milímetros. A los 45 años puede llegar a 4 milímetros. A los 80 años va a llegar a 3.4 milímetros. Mientras que si no hay luz, a los 10 años la pupila será de 7.6 milímetros. A los 45 años será de 6.2 milímetros y a los 80 años será de 5.2 milímetros. Y también hay que mencionar que la apertura central va a ser de 3.6 milímetros. Y bueno, en general, las dimensiones que debemos tomar en cuenta del círculo borroso formado sobre la retina va a aumentar a medida de que va a crecer el tamaño pupilar. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros colocamos un agujero estenopeico justo delante del ojo, esto va a actuar como una pupila artificial. Entonces, la magnitud del círculo borroso va a disminuir. Y esto es también lo que podemos ver cuando utilizamos el agujero estenopeico con los pacientes que tienen errores de refracción. Bueno, ahora hablaremos del cristalino, que como ya sabemos, el cristalino va a ser una lente biconvexa que va a estar compuesta por una cápsula anterior, una cápsula posterior, una corteza y núcleo. Y bueno, esta va a tener una potencia dióptrica variable debido a que como las densidades en el cristalino no van a ser homogéneas, el índice de refracción va a variar. Teniendo así que en el núcleo el índice de refracción va a ser 1.41 y en la zona cortical va a ser 1.38. Y bueno, otro dato que tenemos que tener en cuenta es que el radio de la superficie anterior será de 11 milímetros y el radio de la superficie posterior será de 6.5 milímetros y que además tanto los puntos focales como cardinales y nodales van a cambiar si es que el cristalino está acomodado o no. Por ejemplo, si es que el cristalino se acomoda, aumentará el espesor central y además la superficie anterior aumentará su radio de curvatura. Y bueno, esto es lo que podemos ver en un ejemplo, cómo es que el índice de refracción va a contribuir a que los rayos ya sea converjan o diverjan. Por ejemplo, si el índice de refracción es mayor en el centro, los rayos van a converger y esto es lo que va a suceder en el cristalino. Ahora, como sabemos, la acomodación va a ser un proceso en el cual el cristalino va a ayudar a que el ojo pueda enfocar objetos cercanos. Por tanto, el músculo ciliar se va a contraer y a la vez va a haber una disminución de la tensión de los ligamentos. Las dioptrías de un ojo relajado van a ser de 19 dioptrías, mientras que las dioptrías de un ojo acomodado va a ser de 30 dioptrías. En un ojo que es el metrópe, este va a ser capaz de ver nítidamente sin la necesidad de acomodar. Bueno, sin embargo, a distancias menores de 6 milímetros para ver con nitidez, se supone que debe haber un mecanismo de acomodación. Y bueno, la retina, que será el lugar donde se formará la imagen invertida del ojo. Ahora hablaremos del ojo esquemático y el ojo reducido, que tenemos que tener en cuenta que, bueno, el ojo va a ser un sistema de lentes, ¿no? Y que, bueno, ahora comprenderemos cómo es que estos van a funcionar. Un ejemplo importante fue el ojo esquemático de Albert Gullstrand, que gracias a su trabajo en donde ponía datos muy reales de las dimensiones de las estructuras del ojo, se hizo acreedor de un premio Nobel. Ahora hablaremos del ojo esquemático paraxial. Y bueno, para poder entender cómo es que la óptica funciona, debemos entender cómo es que va a funcionar el sistema óptico, ¿no? Y el ojo esquemático paraxial se va a suponer que las superficies refractivas van a ser esféricas y que además todas ellas van a estar centradas en un eje óptico común, cosa que en la vida real no va a ser cierta porque, bueno, el cristalino no va a estar completamente alineado con la córnea porque va a estar ligeramente inclinado. Y bueno, aquí también se está asumiendo que el índice refractivo va a ser constante en cada medio. Aquí podemos ver cómo es que se localizarán
los puntos principales, los puntos nodales y los puntos focales. Bueno, ahora veremos en el ojo esquemático, cómo va a ser la localización. En el ojo esquemático vamos a tener en cuenta de que van a haber dos superficies refractantes, que va a ser tanto la córnea como el cristalino. Y vamos a poder calcular las distancias focales a partir de la fórmula que habíamos visto inicialmente, en el cual calculábamos la potencia equivalente. Entonces, reemplazando la distancia focal, que vendría a ser 60, con el índice de refracción, que aquí se va a considerar que todo el ojo va a tener un índice de refracción de 1.336, encontraremos que la longitud axial del ojo en el ojo esquemático será de 22.27 y la distancia entre el punto focal del objeto y el punto principal del objeto será menos 16.67. Además, encontraremos que los puntos principales se van a encontrar, por ejemplo, el punto principal del objeto se va a encontrar a 1.5 milímetros de la superficie posterior de la córnea, mientras que el punto principal de la imagen se va a encontrar a 1.8 milímetros de la córnea. La separación tanto del punto principal del objeto como de la imagen va a ser de 0.3 milímetros. Bueno, después tendremos otro dato más, que será que la distancia focal entre el punto nodal del objeto y el de la imagen será 5.6 y va a ser el mismo que del punto focal del objeto con el punto nodal del objeto. Otro dato importante que debemos tener en cuenta son los ejes del ojo. Primero hablaremos sobre el eje óptico, que será aquel que va a atravesar por el centro de las superficies refractantes. Luego está el eje visual, que va a ser aquella línea que une el objeto con el punto de fijación con la fobia. Luego va a ser el eje nodal, que va a ser aquel que va a atravesar los puntos nodales. Y por último, el eje pupilar, que va a ser una línea que, que va a entrar a través del centro de la pupila y que va a ser normal en la córnea. Y bueno, otros datos importantes que tenemos que tener en cuenta es que el ángulo que se formará entre el eje pupilar y el eje visual se va a llamar lambda, y el ángulo que se forma entre el eje nodal y el eje pupilar se va a llamar gamma. Ahora, el ángulo que se va a formar entre el eje óptico y el eje visual se llama alfa, y lo normal es que mida aproximadamente 5 milímetros. En ojos hipermétropes esto puede llegar a medir 10 milímetros, mientras que en ojos miopes puede llegar a ser de 2 o incluso puede ser negativo si se pasa hacia el lado temporal. Ahora, en el ojo reducido, como su nombre lo dice, es como que el ojo sumamente simplificado, en donde solo se va a tener en cuenta que este ojo solo va a tener una sola superficie de refracción, que al igual que en el otro modelo va a tener un poder dióptrico de 60. Además, los puntos principales y nodales van a estar tan juntos que se puede asumir que son uno solo. Sin embargo, se va a tomar como punto la distancia entre ambos, ¿no? Además, se va a tomar en cuenta que el índice de refracción de todo el ojo va a ser 1,336, tomando en cuenta el índice de refracción del humor vítreo, y además que la pupila se va a encontrar en la superficie reducida. Y otro dato importante es que el punto principal se va a encontrar en el vértice también y de la superficie refractante, y también va a ser función como centro de la pupila, mientras que en el otro ojo habíamos visto que se encontraba entre el cristalino y la córnea. Ahora, obtendremos las distancias focales y la longitud axial del ojo reducido utilizando la misma fórmula, y encontraremos que la longitud axial del ojo en el modelo reducido será de 22.27 milímetros, 2 milímetros menos que en el ojo esquemático paraxial. Y bueno,
también obtendremos por la misma fórmula que la distancia entre el punto principal y el punto focal será de menos 16,67 y que el radio de la curvatura de la superficie refractante será de 5,6, igual que el del ojo esquemático paraxial. Ahora, si comparamos tanto el ojo esquemático como el ojo reducido, veremos que, bueno, la diferencia de la longitud axial, como ya había mencionado, va a ser de 2 milímetros aproximadamente. El punto nodal en el ojo reducido se va a encontrar aproximadamente entre la mitad de lo que era el punto nodal de la imagen como la del objeto, y el punto principal también se va a encontrar igual entre el punto principal de la imagen como del objeto, y solo va a haber uno solo. Otro dato importante también era que, bueno, el eje nodal en el ojo reducido va a coincidir con el eje óptico, mientras que en el ojo esquemático no necesariamente iba a coincidir con el eje óptico. Y bueno, las conclusiones de nuestra charla serían que, bueno, la óptica fisiológica va a ser una rama de la óptica que pone en práctica la óptica geométrica y la óptica física en la fisiología del ojo. Dos, que cada estructura va a cumplir un rol importante en el ojo esquemático. Tres, es que el modelo de ojo esquemático nos ayudará a comprender las propiedades ópticas del ojo humano. Y por último, que el ojo esquemático reducido trata al ojo humano como si fuera un solo elemento refractor que va a consistir en una sola superficie esférica ideal. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Excelente tu presentación. Puntualizar algunos detalles nada más. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí se escucha, doctor. Ok. Fíjense, poco a poco la cosa se ha ido complicando un poquito más porque todos los conceptos que hemos hablado de la óptica geométrica, si lo aplicamos en el ojo, vamos a comprender por qué cuando hacemos los cálculos obtenemos justamente los valores que tenemos que tener en cuenta. Fíjense, cuando hablamos de los planos principales, cuando hablamos del punto nodal, tenemos que acordarnos, por ejemplo, las relaciones que existen entre los planos principales, por ejemplo, los H's, tienen que ver con la amplificación o la magnificación lineal. En cambio, cuando hablamos de los puntos nodales, tenemos que ver que, como estamos hablando de sostener un ángulo, tenemos que ver con la magnificación angular o la magnificación que tiene que ver con el tamaño nada más, ¿no? O sea, cuántas veces más que con el tamaño, con cuántas veces yo lo voy a acercar el objeto a la estructura al lente, de eso habla la magnificación angular, y cuántas veces ha crecido de tamaño la imagen, habla la magnificación, o sea, en este caso, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimiento nos permite cómo lo aplicamos, o sea, todo los rayos que pasen por el punto nodal van a tener el mismo ángulo de ingreso y el mismo ángulo de salida. Todos los rayos van a pasar por el punto nodal, de todas maneras en el ojo, para que se enfoquen en la retina, en el ojo, ¿no? Entonces, el punto nodal se vuelve un punto muy importante para tener en consideración, porque es el que va a definir, por ejemplo, para los que hacemos cirugía de catarata, la posición efectiva del lente, ¿no? Cuando hablamos de la posición efectiva del lente, estamos buscando que el lente se ubique en el punto nodal para que nos permita tener un buen resultado refractivo en el paciente. Los detalles que ustedes ven ahí, el 16,99 o el 17 milímetros del punto nodal de la retina, permite hacer los cálculos que ustedes van a ver en los ejercicios del tamaño de la imagen, ¿no? Qué tan diferente es el tamaño de la imagen, y ustedes van a poder allí darse cuenta de que esto se puede calcular fácilmente tomando en cuenta justo la distancia del punto nodal hacia la retina, ¿no? Importante darse cuenta que una cosa es el ojo esquemático paraxial y el otro es el ojo reducido, ¿no? En el ojo reducido tenemos
que existe pues una sola superficie refractiva y que está sumado el cristalino y la córnea en un solo dioptro, a diferencia del otro ojo esquemático, ¿no? Entonces, permite entender las ametropías, permite entender qué está pasando en un ojo cuando tenemos una miopía, una hipermetropía o astigmatismo y cómo vamos a poder corregirlos. O sea, ese tipo de entendimiento lo vamos a hacer en base a este tipo de diseños de ojos esquemáticos. Si ustedes repasan el libro de la academia y van a ver ahí los datos que les ponen, le van a poner toditos los datos de dónde está el vértice del ojo, en la ubicación del plano principal H, del objeto de la imagen, el punto nodal del objeto de la imagen, y van a ver las distancias que han permitido hacer cálculos interesantes en todos los modelos de ojos esquemáticos, ya que Gustran no es el único solo que de un ojo esquemático. Recuerden también una cosa importante, ¿no? O sea, las estructuras oculares, cada una de ellas participa en el proceso refractivo. La pupila tiene un gran efecto sobre esto, o sea, la pupila permite con el hecho de poder modular el ingreso de luz, permite tener una apreciación de que los rayos van a pasar justamente por los puntos nodales en forma adecuada para que se cumpla lo que estamos hablando de los efectos refractivos en el ojo. Recordemos que el ojo no es un sistema óptico centrado. No es que toda la córnea, el centro de la córnea está justo en el centro del cristalino. Eso no existe, eso no está, no sucede. Pero fíjense lo importante en la naturaleza que esto, a pesar de que no hay no ser un sistema óptico centrado, es perfecto porque el paciente puede ver nítidamente, ¿no? O sea, hay mecanismos de compensación que son más complejos que hacen que la persona pueda tener una hemetropía con un sistema que no es centrado. O sea, es una maravilla el ojo humano cuando uno ya lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Conceptos de profundidad de foco y profundidad de campo, como para que ustedes lo tengan en cuenta cuando nosotros, por ejemplo, hacemos lectura. Recuerden que el cristalino, cuando se abomba, no puede empujar al vitro, se abomba hacia adelante, empuja el diafragma lenticular hacia adelante. Entonces, la cámara anterior también se modifica, y eso lo vemos en los estudios que cuando hacemos VM o ecografía, ahí vamos a darnos cuenta qué está pasando con el cristalino y cómo es que esto influye o no en el proceso refractivo, ¿no? Pero la capacidad que tenemos para poder ampliar nuestra capacidad de enfoque y nuestra profundidad de campo tiene que ver justamente con eso. La pupila camina y va a ayudarnos muchísimo en ese fenómeno que nos permite ver en diferentes distancias el enfoque adecuado de las imágenes, ¿no? A pesar de que en fotografía ustedes van a notar que la profundidad de foco está relacionada básicamente a dónde está posicionada la película. O sea, ustedes en fotografía van a ver, si ustedes colocan la película o la película antigua que usábamos en las cámaras en una determinada distancia, esa distancia, algunas cámaras le va a permitir tener que no interese qué tantos puedan estar ubicada esa película y les va a dar una imagen nítida. Pero la profundidad de campo, que es lo que más le va a interesar a ustedes, es que, por ejemplo, es definida para las cámaras fotográficas justamente ese espacio en el cual uno ve nitidez, ¿no? Entonces ahí van a darse cuenta que mientras más hacen zoom o mientras la distancia focal o cuando se acercan al objeto, ese tipo de concepto va a cambiar. En el ojo cambia un poquito más ese concepto porque muchas veces está brincado la profundidad de foco, la profundidad de campo, porque se toman como atención a las imágenes más que a los lentes, ¿no? No sé si hay alguna apreciación, algún comentario, alguna pregunta. Te felicito, Lorena, estaba muy clara tu exposición. Ojo que este ojo esquemático lo vamos a ver después y vamos a hacer cálculos con esto para que ustedes puedan notar de para qué sirve este ojito. ¿Ok? Doctor, tengo unas preguntas para resolver con ayuda de... Dale. Claro. Ponla de una vez. Bueno.
Eh, pido que mis co-Rs, por favor, me puedan ayudar a resolver las preguntas. A ver, Buenas, buenas noches con todos. La pregunta 1 dice, eje óptico se define como, sería línea que une los centros de curvatura de las superficies refractivas. Sí, como había mencionado y como el doctor también había dicho, el eje óptico va a ser la línea que une los centros de curvatura de las superficies, pero bueno, en el mundo ideal tendría que ser el centro de cada estructura, pero en verdad eso no sucede en el ojo, ¿no? La siguiente pregunta. Buenas noches. La segunda pregunta dice, el índice de refracción corneal está principalmente determinado por, la respuesta sería la clave de estroma corneal. Sí, como había mencionado, en la córnea, cada capa nos va a proveer de un diferente índice de refracción, pero debido a que el estroma corneal va a ser la capa más grande, la que va a ocupar mayor espesor de la córnea, se toma en consideración dicho índice de refracción. Tercera pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches con todos. La pregunta número 3 dice en el ojo esquemático paraxial. La respuesta es la clave C. El ángulo entre el eje visual y el eje óptico mide aproximadamente 5 grados. Sí, bueno, eso es lo que mencionamos. El ángulo que se va a formar tanto entre el eje visual y el eje óptico va a ser de 5 grados y este se puede alterar en caso haya miopías o hipermetropías. Y la última pregunta. Lorena, ¿cómo se llama ese ángulo? El ángulo alfa. Pon tu diapositiva para que lo vean. El Porque ángulo alfa. es importante que lo vean porque este ángulo de acá, mira, fíjense, eje visual y eje óptico, y el ángulo capa famoso, ¿cómo lo podrías definir? Va a ser el ángulo que se forma a partir del eje pupilar y el eje visual. Ajá. Entonces, y eso normalmente uno lo mide, si quieres, con una linterna, ¿ok? Tú le pides al paciente que mire la luz y vas a ver el reflejo o los reflejos en la córnea, ¿no? Pero si quieres medirlo exactamente, los topógrafos te dan esa medida. Y te lo van a dar en longitud. Entonces, eso es lo que tú has mencionado en tu exposición sobre este tipo de mediciones, ¿no? Y esto permite también en el estudio determinar si es que es candidato o no candidato para un lente multifocal. Entonces, si tú te acuerdas de este ángulo, vas a entenderlo fácilmente. Si tú miras y háganlo, o sea, háganlo todos los días, o sea, ahí tienen topógrafos, miren el topógrafo, vean las imágenes de Purkinje y dense cuenta cómo estas imágenes de Purkinje qué significa cada una de ellas y midan. Y ustedes lo van a poder medir fácilmente en el topógrafo. ¿Ya? Dale. Falta la última pregunta. Ay. Ajá. Buenas noches. La cuarta pregunta dice, en el ojo esquemático reducido, la clave correcta sería, hay una sola superficie refractiva. Sí, es correcto. Básicamente, este enunciado es lo que resume todo el concepto de ojo esquemático reducido. No tengo más preguntas, doctor. Excelente. Muy bien. No veo preguntas, así que... Muy bien, Lorena.
Esto lo vamos a aplicar en los ejercicios después para que ustedes tengan una idea más clara de cómo aplicar este tema del ojo reducido. Traten de mirarlo, dejen una miradita de dónde se forma el foco, qué es el foco, dónde está el objeto, como en la imagen. Recuerden que en el ojo reducido, en el ojo, la longitud axial va a determinar dónde se va a formar la imagen, ¿cierto? Porque a eso es lo que apuntamos para que todos nosotros tengamos una visión adecuada, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios para que se entienda mejor. Creo que el primer acercamiento con esto ha sido bueno. Y bueno, te felicito, Lorena. Muy bonito. Gracias, doctor. A ver. Bueno, al no haber preguntas, les agradezco la atención. ¿Cuándo nos toca de nuevo? El día viernes. El viernes. Entonces nos vemos el viernes. ¿Ok? Para el día viernes, a lo mejor hacemos una encuesta como nos ha sugerido Felipe para ¿Ya? que nos cuenten un poco cuál es el nivel, digamos, de aceptación, sobre todo de cómo estamos asimilando las cosas. Okay. Y la idea de las encuestas más bien es de verdad que siempre busquen decir lo negativo, lo positivo no, o sea, lo negativo es lo que nos interesa más. O sea, qué no les pareció, qué no les gustó, qué les gustaría, ¿no? Porque con eso uno mejora, con eso uno aprende. Perfecto. Gracias, Pedro. Sí, gracias Lorena, gracias Alejandra, gracias a ti también, Felipe, y felicitaciones por la vicepresidencia. Gracias, hombre. Okay. Ahí vamos, justamente, estamos reunidos ahí y ahorita nos vamos a reunir. Gracias, Doctor, Pedro. justo acaba de aparecer una pregunta, no sé si para despejar la duda de esta persona. Dice, ¿podría explicar nuevamente el concepto del ángulo alfa para la indicación de un multifocal? Yo les voy a pedir que me disculpen un poquito hoy día, porque justo ya he dejado colgado al equipo de la sociedad. Pero les prometo que la siguiente les voy a mostrar gráficos, todo cómo se puede hacer eso, ¿ya? Okay. Ya me están esperando, entonces estoy ahí medio complicado. Okay. Listo, chicos. El próximo viernes les presento esa parte. Perfecto. Gracias, quedamos con eso. Gracias a todos. Hasta luego.